Buenas tardes, bienvenidos al cierre de este ciclo de conversatorios, ritual, juego y deporte, una aproximación desde las ciencias del deporte a la caída de Tenochtitlan. Soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario y los saludo con mucho gusto. El conversatorio del día de hoy se denomina el juego prehispánico en la actualidad. Los especialistas que nos acompañan el día de hoy son Cristina Pérez Martínez, Jairzinho Panqueva Cifuentes y Minaloazteca Vázquez Hernández. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bien, a continuación le daré lectura a las semblanzas de cada uno de ellos y después ya iniciaremos con nuestro conversatorio. Muy bien. En primer lugar, me referiré a Cristina Pérez Martínez. Tzotzil, nacida en Poló, Chenaló, Chiapas, es ingeniera agrónoma especialista en sociología rural por la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría en educación y diversidad cultural por la Universidad Pedagógica Nacional y un doctorado en docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado. Es docente de secundaria técnica y de la Universidad Intercultural de Chiapas. Desde 2015 a la fecha, se ha dedicado a revitalizar el juego de pelota, modalidad Ulama, de cadera, versión Sinaloa, en al menos 3 estados de la República, con la Federación Mexicana Ulama de Cadera, FEMUC, desde donde se entrenan equipos de la categoría, bueno, desde la categoría infantil, en las ramas varonil y femenil. Voy a continuar con Jairzinho Francisco Panqueva Cifuentes. Es originario de la nación Uwa, en Colombia. Es licenciado en Educación Física por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, así como un doctorado en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está vinculado a la Universidad Libre de Colombia como profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación, como miembro del Grupo de Investigación Interculturalidad, de Colonialidad y Educación y del Semillero en Otredad. Finalmente, comentaré con ustedes la semblanza del doctor Minaloazteca Vázquez Hernández. Es investigador y promotor de los Juegos Ancestrales y Tradicionales de México. Estudió la licenciatura en Educación Física en la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México. También es médico cirujano por la Facultad de Medicina de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinador técnico de la Delegación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales en Hannover, Alemania, en el año 2000. Y se hizo acreedor al Premio Nacional del Deporte en 2002 en el rubro de fomento y promoción de los Juegos Autóctonos Tradicionales. Pues bien, para ir entrando en materia, no sé si, me parece que traen ustedes presentaciones. ¿Quieren que iniciemos con las presentaciones o a su vez quieren mejor que iniciemos con algunas preguntas detonadoras a nuestro tema? Si gustas con las presentaciones. En mi caso yo digo con las presentaciones. No sé qué diga Cristina y Panqueva. Sí, está bien, de acuerdo. Está bien con las presentaciones. Sí, está bien, de acuerdo. Igual el tema lo preparé basado en las preguntas. Perfecto. Entonces, iniciaríamos pues primero con las damas, si les parece, con Cristina. Perfecto. Pues sí, pueden ir poniendo mi presentación, porfa. Bueno, ya pues yo comenzaré comentándoles que nosotros todo este proceso de revitalización
lo iniciamos desde la figura de los encuentros lingüísticos y culturales del pueblo maya. Tenemos ahora un texto que acabamos de concluir sobre justamente esta experiencia de los encuentros lingüísticos. Si quieren pueden poner por favor la siguiente diapositiva. Pues a lo largo de más de 15 años, Parece ser que se desconectó esta Cristina, ¿verdad? Se congeló la imagen de Cristina. Ahí está ya. Tu micrófono, Cristina, por favor. Ahí está. Ahí está. A lo largo de 15 años, pues diferentes representantes desde diferentes comunidades lingüísticas del pueblo maya, de Guatemala, México, Belice, pues se decidió conjuntar desde 2001. Nosotros empezamos a participar en 2008, que fue Santa Eulalia el primer espacio en donde nosotros fuimos, y en 2009 nosotros organizamos el 9º Encuentro Lingüístico Cultural del Pueblo Maya en Huistán. Las imágenes que ustedes pueden observar es justamente ya el proceso del encuentro, y en ese fuego sagrado que ustedes pueden ver derivado de una ofrenda ceremonial que nos hicieron favor los hermanos Aquijes de Guatemala y de Belice, que nos ayudaron. Ahí, de alguna manera, nosotros hicimos nuestro compromiso moral y cultural de empezar a revitalizar diferentes procesos, y uno de ellos fue justamente el juego de pelota. Si pueden poner la siguiente. Entonces, nosotros fuimos a cada uno de los encuentros en este 2009, que fue pues nuestra primera organización en Huistán, Chiapas. Decidimos empezar a promover mesas de trabajo mucho más lúdicas, talleres, y en 2011 nosotros tuvimos la posibilidad de recrear y de observar por primera vez el juego de pelota. Ustedes en las imágenes pueden ver al maestro Eduardo Tacatica, a quien le mando pues un gran abrazo y grandes saludos para que se recupere su salud, y pues pidamos a las energías sagradas para que él pueda estar bien de salud en estos momentos que atraviesa. Nosotros vimos por primera vez aquí el juego vivo con el equipo de Eduardo Tacatic. Ellos instalaron desde la mañana en ese 2011 su frontón. Nosotros vimos cuando se empezaron a ataviar, empezaron a entrenar con su indumentaria, pero ya fue hasta pasado las 11 de la noche cuando inició una exhibición de pelota encendida y de chachay, que es justamente el frontón que ustedes pueden ver, que tiene el aro incrustado. Entonces fue la primera vez que nosotros vimos ya en vivo el juego. Pueden pasar la siguiente. Cuando nosotros vimos por primera vez a los jugadores de Eduardo ataviados, pintados, dando una exhibición del juego, con esta energía que teníamos ya trabajando, pues prácticamente una semana ahí en Bulitrifal, que estuvimos trabajando en Punta Gorda. Entonces, a partir de ese momento, cuando nosotros vemos el juego, decidimos que vamos a revitalizarlo, y posterior a este 2011, nosotros ya teníamos el contacto con el maestro José Mucía. Ya lo habíamos conocido desde justamente estos encuentros lingüísticos. Habíamos leído ya el libro Chachay que él tiene escrito, y entonces de alguna manera nosotros estábamos ya desde finales de 2011 y ya principios de 2012, pues con la idea de poder construir un proyecto de revitalización del juego. La siguiente, por favor. Nosotros lo que empezamos a hacer es comenzar a visualizar hacia qué pueblos podríamos empezar a jugar, empezar a involucrar con el juego de pelota. Pueden ver a José Mucía, que
pues él no solo ha sido impulsor del juego, sino también de la matemática maya, y pues nosotros en este acercamiento que tuvimos con él, en 2011 él vino también a la Universidad Intercultural, tuvimos la oportunidad de platicar con él, y a partir de una ceremonia que hicimos en Moshvikil, es un centro ceremonial sagrado en donde dicen que existió una cancha de juego de pelota, y allá con Lucía y con nuestros amigos Luis y Andrés López Díaz hicimos una ceremonia junto con Edgar. Ahí fue donde decidimos que sí íbamos a hacer el proyecto y lo empezamos a construir. Nosotros ya sabíamos de los torneos comunitarios que él ha venido realizando por mucho tiempo y en diferentes lugares de Guatemala, pero como él lo ha estado trabajando desde la forma comunitaria. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros ya con este contacto, pues tuvimos mucha influencia de él, de José Mucía, de Cecilio Tuyuk, y pues un poco como vienen estos puntos que yo dejo, él de esta raíz gramatical de Chaj, pues retoma una modalidad que es el Chaj-Chay, y pues él lo plantea como juegos comunitarios, va acordando con diferentes comunidades indígenas y se va desarrollando el juego. Bueno, ustedes saben que en esta modalidad se juega con unos arillos colgantes, como lo vieron en la imagen anterior, que son los luphomes, y nosotros pues muy impresionados también nos quedamos cuando fuimos invitados por él a una de las exhibiciones que tenía. Nos comentaba que las reglas del juego, pues ellos lo habían recuperado de la tradición oral de varios pueblos de allá de Guatemala. Pues la mayoría de sus equipos juegan con su indumentaria tradicional, los implementos, que es el pachcab, que es el protector del antebrazo, las pelotas con los que ellos juegan, como ya ven que ellos golpean con la cadera o con el antebrazo, entonces sus pelotas son más pequeñas, de 800 gramos, y están forradas de caucho. Y bueno, aquí pues gana quien logra atravesar el loop home, la pelota cuando pasa al loop home, entonces ya gana. A mí me gustó mucho, y siempre cuando lo hemos practicado con José Mucía, él también empezó a recuperar toda esta parte de los alimentos tradicionales, y entonces a medio partido se servían, por ejemplo, atole de maíz, comidas muy tradicionales allá en Guatemala. Entonces, pues es parte como de toda esta revitalización que él ha hecho desde sus diferentes pueblos y regiones de Guatemala. En la siguiente, por favor. Entonces, pues un poco aquí les comento este contacto tan cercano que hemos tenido con Mucía, con Cecilio Tuyuk, pues de alguna manera nosotros nos fue sembrando todas estas ideas para que pudiéramos caminar en esta revitalización. Aquí pueden ver esto que les decía, el pachcab o el pachco, que es el protector de antebrazo, los Gómez, el Pitz, volvó la pelota, o sea, son parte de los elementos que él en la modalidad que ha estado revitalizando, pues están presentes. Y con Cecilio Tuyuk, pues ya habíamos trabajado también desde materiales didácticos, y con él empezamos a recuperar esta parte que es la filosofía y la cosmogonía maya. Entonces, en algún momento también de estos procesos de formación que nosotros hemos tenido, él vino especialmente porque le pedimos que nos diseñara un trayecto formativo para filosofía y cosmogonía del juego de pelota, porque es pues prácticamente uno de los elementos que él domina también. En la siguiente, por favor. Y la idea fue esa, que nosotros a partir de todos estos elementos que fuimos visualizando, nosotros creamos ya este proyecto que lo denominamos Batzibol Tajimol Kin, que es pelota ancestral del juego del sol, y ya como proyecto de la revitalización del juego ceremonial de pelota maya en la búsqueda de la reapropiación de nuestras culturas. Eso lo hicimos en 2013. Ya nosotros, pues, con un trayecto formativo para los muchachos, porque aquí se impulsó este proyecto con muchachos de Petalcingo, que es una comunidad celtal, con muchachos de Romerillo, que es una comunidad chamula, Tzotzil también, y con muchachos de Chenaló, que pues ya lo
lo leían un poco ahí en nosotros, bueno, yo soy de Poló, de Chenaló, mi padre era de Chenaló, entonces nosotros decidimos que era importante tener un equipo que fuera de Chenaló, y entonces prácticamente esos fueron los 3 pueblos con los que nosotros empezamos a trabajar a partir de este proyecto en 2013. Y para finales de 2013 nosotros habíamos ya hecho toda una capacitación física, toda esta parte cosmológica, que nos ayudaron tanto Henry, Kej, y el maestro Eduardo Tacatic en este primer momento. Y nosotros teníamos la idea de formar 3 equipos, pero al final se formaron 4, porque también como se empezó a dar esta capacitación, pues los muchachos de la Universidad Intercultural se acercaron a nosotros, nos preguntaron si era posible formar un 4º equipo con ellos, y entonces ya se integraron a las actividades que todas las hicimos en Sedeco La Albarrada, aquí mismo en San Cristóbal. Invitamos a los muchachos y en una serie de sesiones que era tanto el trabajo físico, técnico que se hizo con Henry, y toda la parte filosófica que la inició el maestro Eduardo Tacatic, y luego la Nuevamente se nos congeló la imagen con Cristina. No sé si de nuestros invitados, en lo que ella regresa. Ahí está, ahí está. El micrófono, Cristina, por favor. Podemos ahorita aprovechar para compartir con ustedes. Bueno. Sí, bueno, Cristina. ¿Ya estoy de nuevo? Parece ser que sí. Bueno, cuando menos Chicos, tu sonido sí. Díganme. Sí, estás en tu sonido. Ahí estás ya con imagen. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya con sonido otra vez? Bueno, sí, entonces sí. Sigamos con la proyección, porfa. Sí, ya ven que el internet tiene ahí sus detalles. Entonces les decía, ¿puedes pasar la siguiente, porfa, Nev? Aquí les digo que a finales de 2013, pues nosotros ya habíamos logrado culminar toda esta parte del entrenamiento técnico, toda esta parte que tiene que ver con la filosofía y la cosmogonía. Sí, puedes pasar la siguiente. Entonces, ya a partir de toda esta serie de capacitaciones que tuvieron los muchachos, ya nosotros a finales de 2013 empezamos a hacer las primeras exhibiciones. Con Chachay, pues se trabajó diferentes exhibiciones en muchos lugares donde nos lo pidieron, incluso en carnavales, todo 2014, 2015, 2016, pues de alguna manera fuimos invitados a muchos espacios, a Ochuc, a San Fernando, a la zona Zoque, o sea, en muchos lugares nos invitaron porque de alguna manera el juego de pelota era algo que no se había visto en Chiapas, y entonces en muchos lugares, sobre todo comunidades, nos empezaron a invitar. Fue todo un proceso muy pues completo, porque de alguna manera nosotros siempre hemos tenido este vínculo y la relación con los compañeros de Guatemala, y ellos han sido pues digamos que una pieza clave para nosotros en el hecho de poder hermanarnos en la posibilidad de ir construyendo juntos un camino en este proceso de revitalización. ¿Sí puedes pasar la siguiente, porfa? Entonces, yo les decía, ya todo 14, 15, ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver ese primer encuentro que hicimos, fue aquí en el CEDEM. La imagen de la derecha, en donde están los jugadores con el aro, es el primer encuentro. Ya las siguientes 2 imágenes pertenecen a la exhibición que hicimos en Ochuc, es una comunidad celtal, y pues allá el ayuntamiento, dentro de las actividades del carnaval, nos pidió que pudiéramos llevar el juego de pelota para que la gente lo conociera, lo viera, y entonces tuvimos la posibilidad de que Henry viniera.
pues Henry al final de cuentas es jugador de pelota, es maestro, ha sido nuestro capacitador y él siempre nos ha dado este apoyo de las veces que hemos pedido que ellos vengan, ellos vienen a Chiapas y nos apoyan. Entonces estas imágenes que ustedes pueden ver son el arranque, pero como les decía, toda la agenda que fue 14, 15 y 16 fue muy fuerte en torno a todas las exhibiciones de Chag, de compartir el juego de pelota en muchos lugares. Puedes pasar la siguiente. Ya en 2015, a pesar de que todavía en 2016 estuvimos haciendo muchas exhibiciones de Chag, ya nosotros en 2015 pues ya tenemos el contacto con Encarnación, con José Encarnación Lizárraga Covarrubias, y pues prácticamente él ya se convierte en nuestro entrenador. Él viene a Chiapas y ya nos comienza a enseñar pues lo básico de los golpes, los implementos para ya ulama de cadera, las reglas básicas del juego, las medidas de la cancha. Ustedes ahí pueden apreciar dos imágenes, incluso ahí aparece Jairzinho, porque pues ya desde 2015-2016, pues nosotros ya estábamos practicando Chag y ulama de cadera en la Universidad Intercultural también. Entonces, pues digamos que ya acá nosotros decidimos que es importante que se vaya ligando el Chag, el juego de antebrazo, con ulama de cadera, y de alguna manera nosotros fuimos haciendo algunas exhibiciones así en varios lugares, pero ya a partir de 2015 ya se inicia con todo el proceso de ulama de cadera, y los equipos que tenemos ahorita, sobre todo el varonil, pues queda muy encantado con ulama de cadera. Y ahí es donde hemos seguido fortaleciendo. ¿Puedes pasar la siguiente, porfa? Perdón, Cristina, como tenemos hasta la 1 de la tarde, no sé si podemos ir acotando para darle oportunidad también a nosotros. ¿Sí? Sí, perfecto. Si quieren, solo les comento sobre esto último, ya para que si más adelante puedo pasar algunas otras imágenes, pues estaría ideal. Aquí pues son algunos golpes básicos que ustedes pueden ver, las barridas, las topadas de aire. Aquí, y de hecho estas imágenes son de la última exhibición que hicimos ahorita en 2021, aquí el mes pasado, que fue en Celali. Entonces, ya nosotros ahora contamos con un equipo infantil mixto que se llama La Junchan, y nuestro equipo varonil Cambalam, con el que pues hemos ido a exhibiciones, hemos ido a muchos eventos y organizado muchos eventos, ¿no? Entonces, si quieren, ahí les dejo, y ya para que puedan participar los demás, y ya más adelante podría compartir algunas cosas. Muchas gracias. Correcto. Gracias, Cristina. Sí. Sí, dime, ibas a... No, sí pueden continuar para que continuemos los demás y ya podamos tener un diálogo. Perfecto. Si no tiene inconveniente, doctor Minalahuasteca, que ahora le toque a Jairzinho y concluimos con usted, con broche de oro. Sí, no hay problema, pero hay que acotar los tiempos, porque hablamos de 15 minutos y ya muy interesante, no menosprecio lo que ha dicho Cristina, pero entonces para que nos ajustemos a los tiempos, si no, pues me voy a quedar con 8 o 9 minutos, ¿no? Entonces, y bueno, todos preparamos nuestro tema, claro, ¿no? En respeto a los tres, pues. Claro, ahí si Jairzinho nos puede apoyar, por favor. Adelante, Jairzinho. ¿Vas tú, Jairzinho? Activa tu micrófono, Jairzinho. Panqueva, tu micrófono. ¿Algo pasa con tu presentación? El micrófono, Jairzinho. Ahí estás. Está. Ahora sí, ya estamos. Ya está. Bueno, quería arrancar básicamente con este aprendizaje que está en la presentación, que es la cuenta larga del día de hoy y pues la energía y el nahual del día de hoy en el calendario maya. Esto porque está muy ligado con la forma en que, bueno, ya Cristina les adelantó un poco todo el proceso que ha significado el rescate de estos juegos.
No me voy a detener mucho en el detalle de la fecha porque, digamos, las cuentas son largas. Básicamente solo mencionar que es la fecha de hoy, el Oshlajubatun, el Huayxcatun, Huaxaquitun, Oshlajuinal, Huaxaclajutun. Y pues la fecha de hoy, el Cainoj, la energía. Bueno, básicamente yo quiero arrancar por algo y es un trabajo que publicó en el año 2015 un investigador sobre el lacrosse, el juego nacional de Canadá. Institucionalizado desde 1860 en Canadá, desde 1869 juego nacional, deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1904 y 1908, es decir, tiene todas estas características de deporte reconocido a nivel mundial y es un juego originario de los pueblos ancestrales, de los pueblos antiguos de Canadá, que tiene varias formas de nombrarlo, que está reconocido en el mundo, en fin, tiene todas estas características. Y quiero que hagamos un ejercicio rápidamente y es que cada que aparezca en esta descripción la palabra lacrosse, hagamos el ejercicio. Yo sé que es un poco atrevido hacerlo, pero yo creo que es bueno hacerlo. Hagamos el ejercicio de reemplazar la palabra lacrosse por la palabra chaj, por la palabra ulama, por la palabra huarucuachanacua, los juegos que hemos visto esta semana, solamente para hacer el ejercicio, ¿no? Dice este autor en su conclusión del trabajo, él lo que dice es, él lo que, digamos, publica es cómo la deportivización del juego echó a perder varias de las características, pero que otras se mantienen, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio. El proceso por el cual el lacrosse se convirtió en un deporte hace eco de las condiciones de la sociedad euroamericana de finales del siglo XIX, donde la tierra estaba bajo el control del conocimiento y, bueno, toda la idea de control de las sociedades modernas sobre las sociedades antiguas, ¿no? El aspecto salvaje, entrecomillado allí, original del juego debe ser domesticado con un control institucional, ¿no? Básicamente, pues lo que sucedió es que toda la diversidad de estos juegos fue reemplazada para gobernar las competencias, ¿no? Para controlarlas. La institucionalización del lacrosse, basada en la medición en los límites, en el conteo de los puntajes, en la ordenación, en mantener un orden, ¿no? de los récords, pues digamos, entraba en confrontación con la forma en que los pueblos pues venían desarrollando los juegos, ¿no? Y además de eso, pues la construcción de campos artificiales, pues que permitía llevar los récords, ¿no? Los pueblos originarios no asociaron automáticamente esta idea de competencia con el elitismo y la búsqueda del reconocimiento, ¿no? La búsqueda del récord, la búsqueda del campeón, ¿cierto? Sino que los registros pues se llevaban allí en una memoria y pues digamos no había no ha sido nunca una manifestación de los juegos ancestrales llevar como ese registro de los récords, ¿no? Esos datos no eran relevantes porque los juegos siempre cambian de cancha a cancha, cambia la connotación de la pelota, la medida, el peso, en fin, ¿no es cierto? Pero entonces estos juegos se contextualizan, o este juego nativo se contextualiza dentro de la competencia, a pesar de que, bueno, pues la victoria no sea como esta búsqueda, ¿no? Que sí es la que pasa en el deporte, ¿no? Esta deportivización del lacrosse, que en principio este juego tenía, pues, y sus diversidades tenía una esencia también, digamos, de alguna manera religiosa, sufre un cambio gradual, ¿cierto? De la dimensión espiritual a la dimensión política y luego a la dimensión empresarial. Esto ya nos lo contaron durante esta semana sobre varias instancias de los juegos de pelota. Aunque estas tres dimensiones estaban presentes originalmente en la práctica, es decir, la dimensión religiosa, la dimensión espiritual, la dimensión política estaba presente, en la práctica del lacrosse, este aspecto religioso pues fue cambiándose por una narrativa política para poderla legalizar, ¿cierto? En el ámbito de los análisis de los deportes, pues básicamente un deporte pues tiene una connotación, estas son ideas del investigador Jan Renson, que
hace el análisis sobre los deportes y dice, bueno, los deportes tienen una esencia agonística, una esencia, una parte de exhibición o de espectáculo, otra herencia del homo ludens, que ya nos hablaba Joan Huizinga también interpretando por qué la persona juega porque juega, ¿no? Y un aspecto utilitario, ¿cierto? Esa es como la esencia de los deportes a la cual de manera deliberada, pues se trataron de acomodar estos juegos, en este caso el lacrosse, y pues que hoy en día está representada en un valor pedagógico, ¿cierto? Entonces, al lacrosse, en ese caso específico, pues se puede acomodar dentro de este esquema que nos aporta Castaldo en el año 2010 sobre la interpretación de los deportes, ¿no? Que tiene un valor pedagógico, un valor sociológico, un valor psicológico, un valor de aporte a las culturas, un valor en el estudio de las ciencias del deporte, un valor económico, obviamente por la espectacularización y por todo el tema de lo que representan los espectáculos como tal, los espectáculos deportivos, ¿cierto? Hoy en día, el lacrosse, por ejemplo, esta imagen es de Bogotá, de equipos que se forman aquí en Bogotá, ¿cierto? Y cómo sirve justamente para esos efectos pedagógicos y demás, ¿cierto? Tienen básicamente apoyos ahorita, incluso del gobierno distrital aquí en Bogotá, de los gobiernos de otros países, ese juego, ¿no? Tienen el apoyo. Caso opuesto sucede con otro juego, y que ya no sucede en Canadá, sino que voy a venir aquí a Colombia, sobre el juego del Sepcuagoscuatejo Turmequeno. Igual, pues, fue un juego que empezó a ser prohibido por la religión que, digamos, supuestamente profesaba, y luego perseguido también porque en la ejecución de estos juegos, pues, había consumo de chicha, de bebidas fermentadas, elaboradas con maíz, ¿no? Entonces, pues viene una persecución durante el siglo, bueno, desde que llegaron los españoles, pero mucho más fuerte durante el siglo XVII, XVIII, hasta que luego en el siglo XIX, como pasó con el lacrosse, pues logró entrar como en esta constitución de deporte nacional, ¿cierto? Para rescatar de manera folclórica la identidad, en este caso, de Colombia. Y empiezan a asociarse pues prácticas ya digamos como reglas, establecer como los estándares, y finalmente en el año 2010 el juego del tejo es declarado deporte nacional sin haber pasado por una patrimonialización, que es lo que sucede regularmente con estos juegos, ¿cierto? Y hoy en día estos son imágenes de mi escuela donde yo trabajo como profesor de educación física, donde hacemos trabajo con este juego, aprovechando justamente que es deporte nacional, a pesar de que, bueno, en algunos casos las mamás, los papás de las niñas, de los niños dicen, uy, pero en ese deporte toman cerveza, profe. Yo les digo, sí, pero es el deporte nacional. Entonces está esa tensión constantemente, ¿no? ¿Qué sucede con el ámbito internacional de las prácticas ancestrales y toda su plataforma ahorita de legalización? Empecemos mencionando que de base pues tienen a la UNESCO, y luego pues se forma todo un conglomerado internacional donde está pues también México con la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, ahorita asociados a una Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que a su vez hace parte del ITSGA, ¿no? Que es la instancia internacional que las reúne a todas, ¿cierto? En particular, ¿qué tengo que decir yo? Que estas instancias pues rescatan lo que ya había presentado yo antes, que era el valor del deporte, el valor pedagógico, el valor cultural, el valor como potencial económico, el valor lúdico, y siguen, digamos, asociadas a estas características clásicas del deporte, ¿cierto? Pero entonces adolecen de, digamos, insistir o, digamos, decirle al deporte occidental, cuidado, los juegos ancestrales, los juegos y deportes ancestrales pueden modificar la misma estructura del deporte convencionalmente como ha sido concebida, ¿cierto? Tienen espectacularización, como ya comentaba ayer Emily, con las escenas, por ejemplo, en el parque ecoturístico en la Riviera Maya. También tiene la posibilidad de ser interpretado por otras personas, como esta imagen de la pelota maya moderna que se inventó un suizo en Guatemala por allá en el año 2004, que quiso aprovecharse de esa estructura de los deportes clásica de Occidente y solamente pasar del formato folclórico al formato deportivo. Este fue un ejercicio bastante atrevido de por sí. Y bueno, ya esta otra forma que sí le están
imprimiendo los juegos y deportes ancestrales a la práctica deportiva como tal, y es lo que ya les hablaba Cristina, ¿no? Miren, este mapa es la ubicación de los encuentros lingüísticos y culturales del pueblo maya, ¿no? Entonces, a través de los juegos y deportes de pelota maya, por ejemplo, los pueblos han podido hacer un fortalecimiento de su idioma, de sus prácticas culturales y de muchas otras prácticas ligadas a la ciencia, a la forma de ver el mundo y al rescate, obviamente, de las, digamos, espiritual del deporte. Y pues se han venido, digamos, desarrollando torneos en varios lugares, siempre al margen de una instancia colegiada, valga decirlo. Es decir, solamente hasta, digamos, cierto momento, bueno, en México sucedió mucho más antes, durante antecitos de la década de los 90, pero muy fuerte desde los 90, por ejemplo, apoyando los torneos de Huarucuachanacua, pero por ejemplo en países como Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, pues esta figura no existe, es decir, no hay un apoyo en estas características, ¿cierto? Entonces, una de las dificultades que vienen sorteando las iniciativas de promoción actual de los juegos y deportes ancestrales radica en que deliberadamente se les clasifica en oposición frente a las características ligadas a los deportes modernos. Hay un texto de un autor en México del año 2017 que coloca un ejemplo. Él dice, en los recuentos del deporte en México no figuran los juegos de pelota prehispánicos ni la pelota vasca. Lo subrayo allí en rojito, y él anota, por cuanto no se emparentan con los deportes actuales en términos de igualdad de condiciones, especialización, racionalización, cuantificación, estandarización, secularización, ojo con esa palabra, burocratización ni búsqueda de récords. Es decir, nuevamente está sucediendo aquí lo mismo que ya analiza el autor con respecto al lacrosse. Desde tal perspectiva, suele negarse la connatural transformación del deporte como acto humano, esto ya lo digo yo, descartando los procesos de cambio que pueden incluir su encuentro con antiguas destrezas corporales, como está sucediendo de hecho con esta emergencia actual de tantas formas diversas de juegos y deportes, actualmente resignificadas en ámbitos que también incluyen el desarrollo de torneos que retoman los principios básicos de la organización deportiva, pero no por eso son la organización deportiva clásica que, por ejemplo, acabamos de ver en los Olímpicos o en los eventos mundiales. Hasta ahí quiero dejar para abrir un poco ahí el debate. Gracias. Muchas gracias, Jairzinho. Por favor, doctor, adelante. Si eres tan gentil, bueno, ya estoy compartiendo aquí. Bien, Kuali Yowali, buenas tardes, Tlazocamati, gracias por la invitación. Bueno, yo tengo en esta investigación, yo me titulé con una tesis sobre los juegos de pelota de hule, 1982, en la Escuela Superior de Educación Física. Y bueno, quiero resaltar esta fecha, 13 de agosto del 2021, 500 años de resistencia. Y el juego de pelota, y en el caso mío, mi nombre es una forma de resistencia, Minalhuasteca Tlacapalehuiquin, es una forma de resistencia ante el embate de la invasión española. Y bueno, hoy es un día de la defensa heroica de Tlatoani y Cuauhtemoc. Ahí fue atrapado en la calle de Constanza, ahí reza una placa que aquí fue capturado el 13 de agosto de 1521, el Huitlatoani Cuauhtemoc. Y bueno, pues yo quiero recordar esto porque todos los que estamos en lo del juego del peloto, en los juegos tradicionales, en los ancestrales, son una forma de resistencia ante la imposición, ante la evangelización y ante las armas de los invasores españoles. Bueno, pues vamos a la siguiente. Un aporte fundamental de las culturas mesoamericanas, sin duda, son las pelotas de hule, que datan de hace 3.600 años. Estas pelotas fueron encontradas en las islas del Manatí, muy cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, a unos 40, 50 kilómetros, y vean sobre los bastidores precisamente estas pelotas de hule, que es el aporte de México a la cultura lúdica universal. En Europa no conocían este tipo de pelotas, usaban las pelotas hechas de
las vísceras de los bueyes, las rellenaban con el estómago, rellenaban el estómago de los bueyes, de las reses con plumas, pero no botaban. Y aquí podemos ver estas pelotas que están sobre estos bastidores. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, y aquí hay otra. Entonces, el juego de pelota fundamentalmente se ha relacionado con estas hachas, con algunos yugos, pero bueno, este es el testimonio que han realizado los arqueólogos, estudiado a través del carbono 14, Ponciano y María del Carmen Rodríguez del Instituto Nacional de Antropología del Estado de Veracruz y del INA. Entonces, esta es la aportación fundamental del proceso de la pelota, pero sobre todo el proceso de la vulcanización, que ya conocían nuestros ancestros precisamente en estas tierras. Basta decir que conocían perfectamente el Castilla elástica, y no es porque venga de Castilla, sino porque hizo la investigación una persona de apellido Castilla. De tal manera que a partir de hacer llorar al árbol del hule, se obtenía el hule y después se mezclaba con la machacuana en caliente, obviamente, para producir estas pelotas maravillosas. Aquí la pelota de mayor diámetro es esta, de 24 o 26 centímetros de diámetro, que seguramente habla de la modalidad precisamente del ulama de cadera. Y actualmente las pelotas de cadera pues pesan entre 3 kilos 500 y 3 kilos y 4 kilos aproximadamente, que es un elemento muy importante que nos debe quedar claro a todos los latinoamericanos, que Mesoamérica aporta precisamente las pelotas a la cultura lúdica universal. Después, aquí tenemos en esta siguiente diapositiva el campo más largo y más grande de los encontrados. Precisamente fue habitado Chichén Itzá entre el 200 y el 800 de nuestra era, y aquí vemos precisamente un disco marcador, Otlaxquemalacat en náhuatl, de tal manera que el disco marcador de una u otra manera proyectaba la mitad del campo. Entonces, hacia el piso se proyecta una línea que en el ulama de cadera y de antebrazo y de mazo se llama nalco, que quiere decir del otro lado del río, y ahí está la mitad del campo de juego de pelota. Otro de los testimonios vivos de la cultura física en Mesoamérica, sin duda es precisamente el mural de Tepantitla en la zona arqueológica de Teotihuacán. Aquí podemos observar con lujo de detalle 2 jugadores de ulama de cadera, en donde sale de sus bocas una vírgula muy importante y unos puntitos, unas esferitas en cada vírgula, en donde nos está indicando que esta actividad es eminentemente lúdica. Obviamente, en las presentaciones que se han hecho, bueno, es que no solamente hay ulama, ¿no? También hay la natación. Aquí está nadando de dorso, aquí se está aventando un clavado. Vean, este es el Tlalocan, el paraíso del agua. Aquí podemos ver a esta persona que usa este fajado para el juego de pelota. Aquí podemos observar también mariposas. Este juego del tololoque, que es como un tipo de rayuela. Aquí las carreras de caballitos. Aquí podemos observar también nosotros precisamente la carrera de los elefantitos, y podemos observar una cantidad algunos botánicos hablan de que aquí estas flores son la chía. Yo no podría decirlo con certeza porque no soy botánico. Aquí un juego que practican de destreza mental los rarámuris, que es el romayá o 15. Y vean cómo la mariposa es un elemento fundamental en la cultura teotihuacana. Este mural fue pintada entre el 200 y el 600 de nuestra era, y es el aporte más importante desde el punto de vista artístico, estético, a la cultura universal. Luego tenemos un elemento importantísimo que ya lo mencionó ayer Emily Carrión, de los primeros representantes del deporte mexicano en Europa o de Mesoamérica para Europa, y bueno, maravillados por las crónicas de los frailes, de los mismos invasores españoles que usaban una pelota que botaba más que la de viento. Es así que en esta gráfica el famoso pintor Christopher Weydig
hace esta pintura de estos representantes mexicanos en Europa. Dado era el interés por conocer cómo eran los indígenas, los indios, como ellos les decían, en Europa, y los llevaron en 1529. Y bueno, este es el testimonio en este debate que hicimos nosotros en la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que antes se llamaba Federación Mexicana de Juegos de Origen Prehispánico y que fue cambiado para acoplarse a todas las manifestaciones lúdicas que se fueron encontrando a lo largo y ancho de los encuentros nacionales, documentados en un libro de trillas que compendiamos la maestra Lida Zurita, Gregorio Ramos, Armando Padilla y un servidor, en donde hay más de 100 juegos autóctonos y tradicionales. Entonces, decían los arqueólogos, las vacas sagradas, que sí, que el único juego de origen prehispánico era el ulama, porque daba fe precisamente Christopher Wadis en esta gran pintura. De 1529 nos vamos precisamente a Hannover, Alemania. Este es un jugador de ulama, de los que llevamos en el 2000 con el apoyo del gobierno federal, porque la política pública es clara. Nosotros logramos que en la Ley General de Cultura Física y Deporte reconocieran a los juegos autóctonos como patrimonio de la nación y que debía recibir un recurso. Y es así, eso es lo que hemos logrado. Y bueno, aquí está en la explanada del Palacio de la Ópera en Hannover, y vean la posición y vean precisamente lo de Christopher Wadis. 470 y tantos años después, representantes mexicanos, mesoamericanos, vuelven a Europa a presentar el famoso juego de pelota. Aquí vemos una imagen más de precisamente de estos dos únicos jugadores de ulama, que son precisamente de Occidente, de Sinaloa, en donde están golpeando esta pelota de cadera. El que está de frente a ustedes, él trabajó un tiempo en Xcaret, llevaron el juego de pelota. Aquí cabe hacer mención que el rescate de las pelotas por don Miguel Valadez permitió la pervivencia en ese lapso en donde no tenían la técnica para construir la pelota. Pero no solamente hay jugadores de pelota de cadera, también vean esta escultura muy interesante que se encuentra en algún museo, este está en el Museo Amparo en Puebla, de un lanzador de pelota, de una bala, no lo sé, pero vea el protector que usa este jugador. Es realmente fascinante encontrar en la arqueología una serie de elementos fundamentales. Y esto es otro fiel testimonio de los acróbatas que fueron en 1529 precisamente a Europa. No está de cabeza la fotografía, es una pintura también de Christopher Wadis, vean la letra, en donde llevan a este tipo de manipuladores de troncos que por ahí en las películas de los 60, de los 50 en México, manipulaban este tronco, y tal era la fuerza y la destreza de estos jugadores que aquí se paraba en los extremos de cada uno de estos troncos una persona, lo hacía girar y mantenían el equilibrio. Una prueba irrefutable precisamente de lo que es la actividad física en el México prehispánico, precolombino o precuautémico. Y bueno, la participación de la mujer ha sido sustantiva desde épocas del México prehispánico. Aquí tenemos esta figurilla de una mujer con pelota en mano. Está en Princeton, en el Museo de Princeton, en Estados Unidos, de estas piezas que han sido robadas y que nadie las reclama porque le falta mucha cultura lúdica. Pero esto es un fiel testimonio de una pieza arqueológica de Xochipala, en Guerrero, que habla de la participación activa de la mujer, así como en las figurillas de Lopeño, en Michoacán, que hay mujeres que están viendo. Y esta es una niña, hizo una investigación de ulama de la Universidad del sur de California, y como habían visto esta figurita, buscaban a una jugadora de pelota, y esta es una jugadora, Dulce Villa, de Sinaloa, de Salvador Alvarado, en donde se faja el antebrazo. Esta es la faja de la jugadora, vean el protector, y salió en una revista de arqueología publicada en la Universidad de Los Ángeles. Una investigación muy completa que no hay tiempo para mencionar en qué más consistió. Y luego en esta lucha por rescatar precisamente nuestros valores culturales, pues hicimos un evento en Tasco Guerrero
2016, en donde invitamos a Emily Carrión, a Panqueva, presente en este momento, y desde luego a Roberto Rochín, que aporta a la Organización Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué organizaciones han aportado mucho? Bueno, pues la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicional, que este es el escudo, que es un clash con una doble T invertida, con dos serpientes que se encuentran y que muerden una pelota de hule y en donde florece el conocimiento de la actividad física. Y bueno, Roberto Rochín, ¿qué decir del juego de Ulama, el juego de la vida y de la muerte, que fue estrenada por 87, que se tardó precisamente 10 años para mostrar precisamente a estos jugadores en las tres modalidades, ¿no? Porque hay que decirlo, que hay tres modalidades, como ya lo rescataron en Chiapas, de antebrazo, como lo están haciendo a lo largo y ancho de nuestro país, muchos, porque hay una calentura fenomenal por la deportivización, como dice Panqueva, del Ulama, de tal manera que algunos, Armando Uscanga quería una liga como una liga de fútbol en donde había visita recíproca, etcétera, etcétera, y eso es parte de la deportivización. Pero bueno, nosotros aportamos en 1999 en la declaratoria de los Juegos Autóctonos y Tradicionales elaborada en Punta del Este, Uruguay, manifestamos nuestro interés a través de la Dirección General de Educación Física, que ya no existe en México, pero que en ese momento nos pidieron opiniones y aportó la Federación, un servidor, Gregorio Álida y los demás de la Federación, para complementar este manifiesto mundial de Punta del Este en Uruguay, que deben de rescatar y estudiar, porque ahí UNESCO, etcétera, etcétera, auspicia las MINES, reuniones de altos ministros de deporte, educación física, deporte y recreación. La UNESCO impresionada por esto. Bueno, pues aquí tenemos al que era director del deporte en Tasco Guerrero, a Gregorio Ramos Melo, un servidor, que estamos ahí precisamente en el Museo Borda en Tasco, culminando el evento de Ulamalisti, un puente entre el pasado y el presente. Y desde luego después generamos la Asociación Panamericana de Juegos Autóctonos y Tradicionales. Después nos invitaron al Tocati, desde luego a participar. Fueron los jugadores de Ulama con los hermanos Osuna, los Lizárraga, los Paz, y después también en otra oportunidad, 2011, en Tocati, en Verona, Italia, fueron los de pelota maya comandados por el profesor Pepe Manrique, de estos grandes esfuerzos que se han venido desarrollando a lo largo y ancho de la República Mexicana y de toda Latinoamérica. Bueno, pues hasta ahí el contexto general, que era muy importante, y de las agrupaciones, el ISGA que ya mencionó Panqueva, y que nosotros formamos parte muy importante en esta lucha por la conservación de los juegos ancestrales. ¿Es cuánto? Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, yo creo que ya a manera de conclusión ya estamos sobre la hora, tratando de que no nos alarguemos más allá de 2 minutos por cada una de las intervenciones. Creo que hay una pregunta que nos podría ayudar para esos efectos. Dice, ¿solo deportivizando los juegos autóctonos pueden rescatarse? A ver si a manera de conclusión ahí ustedes pueden englobar varias ideas. Ahora, si no tiene inconveniente, vamos de atrás hacia adelante. Empezamos con el profesor, luego con Jarciño y al último cerramos con Cristina. Bueno, agradezco. Bueno, yo creo que no, yo creo que la deportivización no es mala. Nosotros logramos que en la Olimpiada Infantil y Juvenil logramos colar a la Huarucuachanaco, al juego de pelota purépecha de trapo, durante 2 años, con una impresionante penetración. La pelota purépecha, cuando surgió la federación en 1986-87, fue como la punta de lanza, ¿no? 22 estados de la República practican la purépecha. Pero después, como en nuestro gobierno hay gente xenofóbica, nos sacaron, que aducía a una reingeniería de estas circunstancias, ¿no? De hecho, la universidad tenía su asociación comandada por Alejandro Flores y tenían excelentes equipos de pelota purépecha. Después ya se perdió la continuidad de eso. Y bueno, y por último quiero cerrar mi comentario en el sentido que desde el 2018 yo soy inspector de educación física en Tepito, en Tlatelolco,
y hemos hecho un rescate del juego de cadera con niños de primaria de cuarto, quinto y sexto, en donde ha sido un boom impresionante. Ahí un compañero de educación física ha elaborado las pelotas, no con la técnica ancestral, sí de hule, pero nos pidió la autoridad que no fueran tan pesadas para que no se fueran a accidentar los niños. Y forramos unas pelotas de hule con tiras de hule que se compran en Tepito y se forran y han dado perfectamente lo idóneo para la protección y prevenir cualquier lesión. Entonces, han practicado ya 25 escuelas de la alcaldía de Cuauhtémoc y desde luego, pues, la pandemia, pues, truncó nuestro proyecto, pero va a haber continuidad. Y yo creo fundamentalmente, yo he hecho ya una petición concreta a Moctezuma, ahora Delfina se la voy a hacer, de la inclusión dentro de la nueva escuela mexicana de los juegos autóctonos y tradicionales. He compartido ya el reglamento del Ulama Escolar a Manrique para que él, a través de su función en Yucatán, haga la propuesta. Pero aquí lo importante es que se haga obligatoria la práctica de los juegos ancestrales. Nosotros ya logramos varios contenidos en el programa de educación física, desde el programa blanco de 1993 de educación física, para que esté ahí. Y yo creo que esta es la solución para no caer en la deportivización, que sea un elemento de formación, como lo decía en su diapositiva Panqueva, del valor pedagógico, el valor esencial de las prácticas de nuestros orígenes. Bien. ¿Es cuánto? Bien, muchas gracias, profesor. Panqueva, por favor. Bueno, brevemente, muchas gracias. Quería compartirles la última diapositiva que preparé justamente a manera de conclusión. Ok. Nuevamente haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Porque esto está sucediendo, es decir, y me permito leer rápidamente, los órganos rectores deportivos de América del Norte, dice el autor, todavía están luchando contra las supervivencias del lacrosse. Sin embargo, yo aquí me atrevo a decir contra las supervivencias de estos juegos que han sido mencionados esta semana, ¿sí? Porque en muchos contextos, como ya lo venían diciendo, como lo decían ayer en la presentación antier, pues sigue esta idea de, es que en ese juego sacrifican gente. No, es que ese juego promueve la religión maya, por ejemplo, para el caso de los programas en Guatemala. Ese ha sido uno de los problemas, ¿no? Porque pues está muy ligado con el rescate de la espiritualidad maya, ¿cierto? A pesar de la profunda transformación del juego, mediante la incorporación de restricciones normativas del deporte, como está sucediendo, sus diversos formatos ancestrales que supuestamente se desvanecerían sobreviven, están sobreviviendo. Parece que el ADN del juego original, dice el autor, pero yo aquí incluyo los que estamos trabajando, sigue presente a través de esta confrontación, es decir, eso va a estar. La confrontación entre deportivización, espectacularización, práctica de la espiritualidad, inclusión en los programas de educación física va a estar presente. No obstante, esta codificación que impone el deporte, visto desde esa forma demasiado clásica, pues digamos las prácticas ancestrales pueden digamos incorporar a esa idea clásica de deporte ese cambio, esa transformación que deliberadamente se continúa negando. Eso como aporte. Y para finalizar, la UNAM, por ejemplo, ahorita está a un paso de incluir la validación de los conocimientos de expertos como los Lizárraga, como las personas que están en varios lugares del país, enseñando a niños, enseñando a jóvenes sin tener un reconocimiento, ¿cierto? Entonces yo creo que la UNAM puede ahorita de pronto tratar de hacer alguna iniciativa sobre ese sentido, incluso pues haciendo un trabajo interinstitucional con la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Y finalizando, estos juegos deben estar en la vida universitaria, deben estar en la vida recreativa, artística, cultural y también deportiva, obviamente, porque también como humanos necesitamos la competencia. Ahí quiero cerrar, gracias. Muchas gracias, Reciño. Y por último, Cristina. Sí, pues sí me parece muy interesante esta última parte que tocan. Sí coincido también con esto último que decía el
maestro Yair, sí tiene que ser una opción deportiva, pero desde estos procesos de revitalización que estamos trabajando, también desde FEMUC, me parece que sí es importante brindar elementos identitarios para que entonces no sea el deporte frío, no sea el deporte sin raíz, no sea, o sea, de alguna manera estos elementos de identidad, estos elementos que tienen que ver con la autoascripción, tienen que estar presentes ahora en los nuevos procesos de revitalización que de alguna manera nosotros aquí en Chiapas así lo estamos trabajando con nuestros equipos infantiles, con el varonil, con los que estamos trabajando desde FEMUC, se está trabajando esta parte que tiene que ver con la ceremonialidad, con la cosmovisión, para que entonces no se vea como este deporte frío, como como desarraigado, como que algo que te imponen, sino de estos elementos identitarios y culturales tiene que volver a regresar y a reafirmarse porque pues al final son deportes que existían, que estaban presentes, que eran muy fuertes en nuestros pueblos y que de alguna manera pues tienen que volver a enraizarse. Y entonces nosotros con estas nuevas generaciones que estamos trabajando, sí, toda esta parte de la espiritualidad lo estamos de alguna manera enraizando para que sí pueda en algún momento ser una opción deportiva, pero con estos vínculos que tiene con los elementos de identidad. O sea, me parece que desde esa forma sí puede ser, porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un evento o un encuentro, o sea, sí es importante que puedan verse en el taste equipo con el otro equipo, pero de alguna manera hermanado, no así como en una competencia desleal, sino en este hermanamiento, que puedan ir a compartir, que puedan ir a dialogar, que puedan ir a convivir. Esa es la idea de lo que nosotros estamos promoviendo desde estos juegos como el Chaj, como el Ulama, o sea, esta recuperación de la convivencialidad y no solo esta competición desleal, inhumana, sino que puedan hermanarse, llegar a un evento, convivir, platicar, y entonces que puedan sentir toda esta reapropiación del juego. Entonces nosotros desde esos escenarios estamos trabajando la revitalización. Correcto. Y me parece que si logramos esto en las nuevas generaciones, va a haber otra idea sobre el juego de pelota o sobre los juegos ancestrales. Perfecto. Eso sería. Muchas gracias, Cristina. Disculpen, el tiempo nos está comiendo, bueno, ya nos comió, y pues bien, no me queda más que comentar pues, que el tiempo se ha agotado y darle las gracias a nuestros especialistas y asimismo a nuestro auditorio por acompañarnos. Hay muchos saludos a los ponentes. Dicen que es una excelente mesa, que muchas gracias. Felicitaciones. Y bueno, que fue muy enriquecedor todo lo que ustedes nos comentaron. Mensajes desde Guatemala, en fin. Muchas gracias. Pues hasta pronto. No dejemos de estar abundando en estos temas tan interesantes y que obviamente nos arraigan más a lo que son nuestras raíces. Y pues no me queda más que decirles excelente tarde, Cristina, Alciño, profesor. Igualmente para cada uno. Saludos a todos. Muchas gracias, Pina. Saludos, Cristina. Saludos por allá a tu gente, a tu familia. Saludos, Jairzinho, doctor Mina, Jaime, un gusto. Igualmente. Muchas saludos gracias. Eduardo Tacatí, que seguro nos está escuchando y que te recupere pronto. Que se recupere. Lo conozco desde Eduardo el 99 Tacatí. A Eduardo Tacatí. Sí, Eduardo, sí, un gran amigo. Que se recupere.